lo que fue la justicia, bueno, la justicia no es ajena a esta situación. La justicia, efectivamente, también es una estructura que evidentemente frente a la pandemia no pudo reaccionar con toda la dinámica que uno hubiera esperado de un servicio tan esencial como es el servicio de justicia. ¿Qué fue lo que pasó? La primera reacción, nos retrotraemos a marzo, que parece que fue hace no sé cuántos años, nos retrotraemos a marzo, ¿y qué fue lo que pasó? Ante el decreto del aislamiento obligatorio por parte del Poder Ejecutivo, la justicia como poder independiente siguió ese camino y decretó el cierre. La primera cosa que se demostró fue que todo aquello que permitió a la actividad privada migrar hacia lo remoto, ¿no? Que fue toda lo que se llama la infraestructura digital, bueno, eso en la justicia nacional y en la justicia federal, lo que se vio es que toda esa infraestructura digital, que en algunos sectores estaba bien instalada y permitió que la transición a lo remoto fuera algo que se haga de una manera medianamente eficaz, en la justicia lo que se vio fue que esa carencia hizo que no se pudiera transferir, ¿no?, el servicio de justicia de manera remota. ¿Por qué digo esto y por qué es importante esto? Porque hay algunas actividades que claramente no se pueden transferir de manera remota. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Las divide en esenciales y que se puede trabajar. Por ejemplo, el ejemplo más claro es el servicio de salud por un lado, o las actividades esenciales en materia de alimentación. Y otras actividades que directamente se cierran. Entonces, la justicia, uno hubiera esperado que efectivamente se considere un servicio esencial y pueda transferirse a remoto si es que no puede considerarse una actividad esencial. Y es decir, y si se hubiera considerado una actividad esencial, bueno, desarrollar los protocolos necesarios para que se pueda brindar el servicio. Nada de eso pasó. Luego, con el paso del tiempo, efectivamente, la justicia empezó a tratar de funcionar y finalmente se levantó la feria, diría, en casi todas las provincias, la feria extraordinaria, es decir, los plazos empezaron a correr, tanto en la mayoría de las provincias como en la justicia federal y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, primera cosa que quería destacar, antes después de entrar en la reforma de la justicia, porque creo que está muy vinculado, es que la pandemia lo que mostró fue cuáles son las carencias y quizá dónde hay que poner el foco en materia judicial y en materia de reforma judicial. Cuando más adelante, no me quiero adelantar, pero cuando más adelante hablemos de la reforma judicial, vamos a ver que esa reforma judicial, todo aquello que mostró la pandemia, no parece, o mejor dicho, no aparece, no surge de los proyectos, no surge de quienes defienden estos proyectos. Surgen otras motivaciones y otros intereses que después vamos a desarrollar. Pero me parece, José María, destacar como primer elemento que lo que se vio son, lo que mostró, mejor dicho, esta pandemia, son las carencias. Te agradezco, sí. Ahora, antes de ir contigo al tema de la reforma, que anticipaste el título, quisiera introducirlo a Juan Gregorio con una pregunta que vos dirás si es relevante o no, o si no, vamos modificando el espectro, pero como experto en temas eclesiales, vos participás no solo de la Universidad Católica, sino también de la Comisión Justicia y Paz, y estás muy en el tema del diálogo interreligioso. Si tu impresión es que las comunidades religiosas en la pandemia han sufrido, así como los deportistas, como el comercio, han sufrido o se han visto afectados en sus derechos individuales. Bueno, primero, buenas tardes a todos y un gusto compartir este rato con ustedes. Sí, yo creo que sí. Yo pensando hace un rato cómo encarar este tema, y la imagen que me venía a la mente es ese viejo dicho, esa idea de que si uno quiere, uno echa a un sapo, a una rana, en una olla de agua hirviendo, el sapo salta afuera inmediatamente porque se quema. Ahora, si uno lo pone en agua fría y pone a hervir la cacerola,
y el tipo está nadando, ¿no? Y cuando se quiere dar cuenta, se cocinó, ¿no es cierto? Yo creo que nos pasó un poco eso a todos en muchos aspectos, y también le pasó eso a la iglesia y a las confesiones religiosas. Porque claro, cuando empezó todo el problema y veíamos las imágenes de las cosas que pasaban en Europa, medio espantosas y demás, y bueno, por 15 días todo el mundo se queda en su casa y nadie sale y se suspenden todas. Está bien, razonable, está muy bien, hagamos. Después, bueno, 15 días más, bueno, 15 días más. Después, y de a 15 en 15 días llevamos más de 5 meses, vamos para 6 meses, y cuando nos queramos dar cuenta será Navidad y pasaremos la Navidad metidos en casa sin poder ir a misa de Nochebuena. Entonces yo creo que lo que pasó, una cosa que pasó fue esto, ¿no? Que la modalidad que usó el gobierno para ir gestionando esta situación hizo que lo que ha sido una respuesta razonable en un primer momento termina no siéndolo por la prolongación en el tiempo. Sobre todo en la modalidad que se hace, ¿no? Diego, que sabe de derecho constitucional más que yo, no me va a dejar mentir en esto, ¿no? Los derechos constitucionales se pueden restringir por algunas razones. Una es la salud pública, porque el cuidado de la salud pública es una razón para restringir, pero hay algunas. Primero, se supone que las restricciones tienen que ser por ley. Acá las cosas no se hicieron por ley, se hicieron por decreto. Después con ese raro sistema que tenemos nosotros, de que la ley aprobar a las dos cámaras, pero los DNU basta con que uno las apruebe. Entonces el Senado convalidó los DNU tardíamente, meses después, pero bueno, finalmente los convalidó. La forma no se cumplió. Tampoco se cumplió lo que la Constitución dice, que para limitar algunos derechos hace falta el estado de sitio. Nunca se dio el estado de sitio. A lo mejor no hacía falta, pero bueno. Y lo que pasó fue que se delegó en autoridades inferiores, menores, los gobernadores de provincia, los intendentes, ¿cierto?, que tomen ciertas medidas. Esto no es un problema que solo pasó en Argentina. Yo ayer compartía una conversación con algunos colegas de varios países y decían, en México, por ejemplo, que es un país federal como el nuestro, también mismo. El gobierno federal le delegó a los gobernadores de los estados federados las medidas, y bueno, cada uno hizo lo que le pareció. ¿Qué pasa? Estas autoridades menores, incompetentes de suyo para limitar derechos constitucionales, hacen las cosas a su manera, ¿cierto? Y entonces, lo que hemos visto son, yo creo que realmente abusos. Me refiero, la pregunta de Pepe tenía que ver con las iglesias, con la iglesia y las comunidades religiosas, ¿no? Entonces, qué sé yo, uno encuentra, por ejemplo, la gobernadora de Santa Cruz, por ejemplo, dictó un decreto que está vigente hasta donde yo sé, que prohíbe a la gente confesarse. ¿Cuál es el peligro para la salud pública? Uno se puede ir a confesar, ¿no es cierto? A lo mejor estando a 1 metro de distancia, 2 metros de distancia. Luego está prohibido confesarse. En la provincia de Buenos Aires, acá al lado, están prohibidos, o en muchos lugares del país también, ¿no? Están prohibidos los bautismos, los matrimonios, los bat mitzvah, así con nombres, ¿no es cierto? Digo, la verdad, uno piensa, durante medio año, un año, ¿por qué uno no puede bautizar a su hijo? ¿Por qué uno no se puede casar? ¿Puede un gobernador de provincia prohibir a las personas que se casen? Yo digo, se puede prohibir hacer una reunión multitudinaria, un casamiento multitudinario, está bien, eso. Ahora, el hecho mismo de casarse, ¿lo puede prohibir un gobernador de provincia? Y es lo que han hecho. Y en ese sentido, lo que hay que decir también, las confesiones religiosas, las autoridades de las confesiones religiosas han sido muy condescendientes. Han aceptado que esto ocurra, han aceptado que sea la autoridad política la que les diga lo que pueden y no pueden hacer. Y esto a mí me preocupa un poco porque, claro, una vez que uno le ha reconocido, le ha concedido al gobernador o al intendente que puede decir si se puede o no celebrar misa, y cuánto tiempo tiene que durar la misa, y cuánta gente puede ir y demás, ¿cómo volvemos atrás? ¿No? Pero bueno, esto como para introducir el tema. Yo creo que sí, que ha sufrido la libertad religiosa, que ha sufrido un derecho vital. El arzobispo de Buenos Aires, con otros obispos de otras iglesias y algún rabino, dijeron, la religión no es una necesidad esencial, esa distinción que hacía Diego recién de lo esencial y lo no esencial. Es una necesidad vital para las personas. Y nos han privado de esa necesidad vital, ¿no es cierto? Y las confesiones religiosas, hay que decirlo, lo han consentido. Bueno, hasta acá para empezar. Gracias. Te hago una consulta, Romina. ¿Tuviste alguna dificultad en la recepción de la voz? Sí hubo, ¿no? Acá me dice Paula.
creo. Sí, entonces le pido al moderador, a Lo que Federico. se puede hacer es lo que se puede hacer es que apaguemos las cámaras. O sea, que todos apaguemos las cámaras, eso puede llegar a mejorar un poco. Pero no, después ya depende de la recepción de cada uno, ¿eh? Ah, bueno. No, ¿Podemos hubo apagar las cámaras? algún momento en la exposición de Juan Gregorio que parecía que se detenía o se cortaba un momento. Pero esa es la red que tenés vos en donde estás vos. No, no es por la transmisión. Bueno. ¿Cuándo que se corta? Continuamos entonces. Vayamos entonces, a propósito de lo que decía Juan Gregorio, me parece oportuno para quienes no lo hayan leído tener en cuenta una carta que me pareció muy apropiada que firma el cardenal de Buenos Aires, el cardenal Poli, con sus obispos auxiliares, que habla de cómo tratar de llegar a los enfermos, el personal médico, el personal de salud. En realidad se inspira en un documento muy interesante que había publicado en su momento en la ciudad de Bérgamo, Italia, su obispo, pidiéndole el acompañamiento posible, dado que muchas personas finalizaban su vida en una gran soledad y en un gran aislamiento. Y eso extendió la idea de que bendecir y acompañar y ser un... Es muy bien lo que dice, a mi juicio, el cardenal Poli, porque habla a quienes son cristianos, a quienes tienen otra fe o a quienes no tienen fe, pero que se ven acompañando a personas que están en la etapa más difícil, delicada y final de la existencia. Pero solo porque me acordé ahora cuando lo comentaba Juan Gregorio, porque ese documento es muy interesante porque hubo otros donde se reflejaba lo que observaba Navarro, que era una exagerada aceptación de parte de las medidas públicas, ¿no? Y yendo entonces a Diego Botana otra vez, ¿qué comporta, a tu juicio, el proyecto de reforma del que anunciaste el título? Gracias, José María. Bueno, antes de empezar a hablar directamente de la reforma, y quizá todos nuestros queridos oyentes, que son personas muy informadas, ya deben haber leído, porque es un tema que está en los medios, diría, desde hace mucho tiempo, pero me gustaría tocar un tema previo y casi conceptual, que además se vincula con lo que también está hablando Juan Gregorio, que es muy importante, que es la manera en que operan los derechos constitucionales, ¿no? Por ahí vi que había una pregunta, ¿no? Entonces uno compara, la libertad religiosa está por arriba de la salud o la vida, y bueno, eso es lo que se llama la operación de los derechos constitucionales. Entonces, ¿por qué quiero hacer esta pequeña introducción conceptual? Porque me parece importante que enfoquemos y ver si estamos de acuerdo en lo que hablamos. Cuando allá por 1853 los constituyentes pensaron la estructura institucional argentina, obviamente se inspiraron en la Constitución americana. Esta Constitución americana lo que hace es un claro esquema republicano de división de poderes, y ahí es donde aparece este famoso Poder Judicial. Entonces, ¿cómo diferenciamos al Poder Judicial de los demás poderes del Estado en una república democrática? Yo diría que hay dos elementos que son fundamentales. Un primer elemento es que el juez, como funcionario público, está desenganchado del vaivén político, conceptualmente hablando. ¿Qué significa que esté desenganchado del vaivén político? Cualquier político que opera en una república democrática sabe que cada 2 o 4 años tiene que validar sus títulos, tiene que ir a una elección, tiene que lograr convencer a la gente de que lo voten de vuelta, o si no, se va a su casa. Tiene que formar parte de un colectivo político que lleve adelante una idea, y en el marco institucional, ganar o perder, jugar de oficialista o jugar de oposición. El Poder Judicial está desenganchado de esa dinámica,
y es justamente un poder y personas que integran ese poder que tienen, y esto es constitucional, tienen el cargo de por vida, hasta los 75 años. Uno podrá discutir o no si eso está bien o no. Yo, en mi opinión, creo que sí que está bien. Y es fundamental, ¿para qué? Para que el engranaje de la justicia juegue bien frente a los demás engranajes de la institución de la República Democrática. Entonces, con estos conceptos básicos, es decir, el juez como un elemento, como una persona, como un funcionario que está desenganchado de la, vamos a decirlo en términos vulgares, de la rosca política, necesita esta inmovilidad y esta tranquilidad para hacer justamente su rol más importante, que es, técnicamente, es la adjudicación. Es decir, un juez imparcialmente decide sobre conflictos. Eso es fundamental, porque esa es la tarea que tiene el juez. Entonces, un juez nunca puede actuar de la manera que actúa un político. ¿Cómo actúa un político? Un político es naturalmente polémico. Y estos dos conceptos de adjudicación y polémico los saco de un gran filósofo chileno, filósofo del derecho, que se llama Fernando Atria. Simplemente para que vean que no robo la idea, sino que cito al que lo dijo. Ahora, esta distinción es muy importante. ¿Por qué? Porque la polémica no tiene una adjudicación objetiva, no tiene alguien que dice, miren, esto es así por mandato y fuerza de la ley. Que eso es lo que hace un juez. Por eso es tan relevante que un juez tenga un mecanismo institucional que lo proteja ¿de qué? De la polémica, del debate, de los políticos. ¿Por qué? Porque va a ser ese juez que quizá en algún momento de su existencia tenga que ponerle límites a los políticos. Como por ejemplo, en la manera que se interpretan los derechos constitucionales en una situación de emergencia como la pandemia. Entonces, esta conceptualización la tenemos que tener en la cabeza. ¿Por qué? Porque si uno mira nuestra historia argentina, lo que pasa de manera casi sistemática es que la polémica de la política está atrapando a la justicia para llevarla hacia ese lugar. ¿Me explico? Y esa dinámica es mala. Esa dinámica justamente lo que hace es afectar los engranajes de una república democrática. Este sistema que nosotros defendemos y que nosotros con el que queremos vivir, como dice un gran amigo también filósofo del derecho que se llama Andrés Rosler, el derecho y las instituciones sirven para que no nos agarremos a tiros. Lo dice de manera muy brutal, pero tiene mucho de eso. Entonces, es muy relevante que estos engranajes funcionen adecuadamente. Toda reforma, toda cosa que vamos a pensar para modificar el engranaje de la justicia, en mi opinión, tienen que tener como título estas conceptualizaciones que acabo de hacer. Si por el contrario vemos que la reforma no coadyuva a fortalecer esa conceptualización, entonces claramente la reforma no es buena. Entonces me parece que con este concepto, no me quiero extender mucho, pero con este concepto principal es que me gustaría analizar la reforma de la justicia. Cuando hablamos de la reforma de la justicia, hay como dos grandes bolsones. Está el bolsón del proyecto de ley, que es el que presentó el Poder Ejecutivo, y está el otro, que es el famoso decreto y su comisión asesora, que los medios titularon de una manera en donde la percepción de la opinión pública fue contundente, la Comisión Veraldi, ¿no? Esos son los dos grandes, si se quiere, columnas de esta reforma judicial. A mí lo que me gustaría es repasar rápidamente esa reforma y ver si efectivamente la reforma coadyuva la conceptualización que hice originariamente o no, o si realmente va hacia otro lado. Cuando uno lee la reforma, pareciera ser que no termina de consolidar aquello que pretende hacer. Si uno lee el mensaje del Poder Ejecutivo, justamente lo que dice es que pretende consolidar un mejor servicio de justicia. Ahora bien, lo importante no es tanto las palabras, sino las consecuencias que tiene esta reforma. Si esta consecuencia lo que va a hacer es, de alguna manera, incentivar la polémica frente a la adjudicación, entonces la reforma no va a traer nada bueno. Si por el contrario va a incentivar la adjudicación, la reforma puede ser que vaya por el buen camino. Para no extenderme, discúlpenme, pero me entusiasmo,
La reforma presentada por el Poder Ejecutivo al Senado trata básicamente, en su gran mayoría, de reformas al sistema penal federal. El sistema penal federal, un título para que ustedes identifiquen bien de lo que hablamos, es el famoso Comodoro Pi, con toda la carga emocional que tiene Comodoro Pi, ¿no? Los jueces que juzgan la corrupción. Esta situación es lo que se supone que quiere mejorar el proyecto del Poder Ejecutivo. Pero quiero ir un paso más atrás y entender rápidamente cómo fue la evolución del funcionamiento de la justicia penal en los últimos días del año 1983 en adelante. Me permito hacer esta digresión porque yo cuando tenía 20 años trabajaba en un juzgado de instrucción. Cuando yo fui a trabajar a ese juzgado de instrucción, ¿qué me encontré? Me encontré con un juzgado de instrucción, un juez de instrucción y un juez de sentencia. El sistema penal era lo que llamaba un sistema inquisitivo. Era el juez el dueño del proceso, era el juez el que investigaba todo, y luego de investigado se lo pasaba a un juez de sentencia que miraba el expediente y decretaba una sentencia. Un sistema cuyo origen era del año 1888, estaba viejo y perinido. 1990, primera reforma importante de la justicia federal penal, en donde se incorpora, y ustedes lo habrán escuchado nombrar, lo que se llama los tribunales orales. Es decir, mantiene el juez de instrucción, una vez que se instruye el proceso, pasa a los tribunales orales. Eso mejoró mucho las cosas. Hasta ahí vemos que hay un carácter evolutivo de todo esto. La tercera gran modificación que podemos encontrar en esto es la reforma del Código Procesal Civil y Comercial del año 2004, en donde torna el sistema, y ustedes lo habrán sentido nombrar, hacia lo que se llama el sistema acusatorio. Es decir, el liderazgo del proceso lo tiene el fiscal. El fiscal es el que investiga, el que lleva adelante el proceso. El juez solamente tiene que preservar las garantías del proceso, es decir, las garantías del imputado, que no sea interrogado bajo tortura, por ejemplo, que no se violen sus derechos constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sistema fue un gran avance también, ese código de 2014. ¿Por qué? Porque movió el sistema hacia lo que impera en el mundo. Si uno mira, por ejemplo, los Estados Unidos de América, si uno mira el mundo europeo, los sistemas penales son acusatorios. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el elemento relevante del sistema acusatorio? Los fiscales. Los fiscales son las personas ahora que tienen el protagonismo de esto. Entonces son, en una reforma que quisiera seguir con esta línea, deberían ser los fiscales entonces aquellos a los que tenemos que, de alguna manera, a través de recursos presupuestarios, recursos tecnológicos, capacitación, fortalecer en este nuevo sistema. Ahora bien, si uno mira este proyecto, justamente lo que hace, no va y se desvía de ese camino. Lo que hace es crear nuevos juzgados. Suponiendo que con la creación de nuevos juzgados federales voy a solucionar los problemas que tenía con los jueces anteriores. No hay en ninguno de los antecedentes que manda el Poder Ejecutivo ningún dato duro que me diga la razón por la cual más jueces me van a mejorar el sistema de justicia. Ninguno de los temas o informes que presenta el Poder Ejecutivo indica cuáles son efectivamente los problemas estructurales que hacen que un juicio por corrupción dure 20 años, como es uno de los casos de juicio por corrupción contra el expresidente Carlos Menem. Nada de eso está reflejado. Lo único que hay es, diría, exposiciones dogmáticas que dicen que vamos a llevar la cantidad de jueces de 12, los vamos a unificar con otros jueces, que son los penal económicos, y vamos a duplicar el número. De los 23 que tengo con la unificación, le sumo 23 más. La pregunta que yo me hago es, volviendo a mis conceptos originales, ¿en cuánto ayuda eso al mejoramiento del servicio de justicia? O en cuanto en realidad lo que hace es consolidar estructuras que hasta ahora demostraron no ser todo lo eficaces que se requieren para un buen servicio de justicia. Esta es una primera pregunta, creo yo, de primera magnitud. Y a mí me parece que no están las respuestas dadas. Si yo no soy un experto en derecho penal, escucho a los expertos en derecho penal que merecen mi respeto, y todos me dicen lo mismo. Esta reforma atrasa, Diego.
Porque si vos mirás la evolución, que es la que acabo de rudimentariamente describir, si uno mira la evolución, bueno, a los golpes, el sistema se ha ido moviendo hacia una modalidad acusatoria, en donde los jueces, de alguna manera, tienen un rol distinto del que tenían hoy, y el rol más relevante lo tienen los fiscales. Nada de eso contempla el proyecto del Poder Ejecutivo. Esto es como primer pincelada, digamos, a mí se me genera un gran signo de interrogación. El segundo inconveniente que le veo, que es serio también, es que en esta creación de estos 23 nuevos juzgados, el Poder Ejecutivo propone, en el proyecto de ley, que sean cubiertos con jueces subrogantes. Un juez subrogante, para entenderlo, es un juez suplente. ¿Qué es una subrogancia o una suplencia? Bueno, cuando un juez se va de vacaciones, hay un sistema en la justicia que dice que el juez de al lado le atiende el juzgado y firma los despachos. Eso es una subrogancia, una suplencia. La clave de un sistema para que funcione es que no tenga vacantes, o que tenga la menor cantidad de vacantes posible. ¿Por qué? Porque, volviendo al concepto original de la adjudicación, yo lo que necesito es un juez sentado en su juzgado que nadie lo pueda mover, salvo un juicio político, o salvo una acusación del Consejo de la Magistratura, que es un proceso de enorme complejidad. Entonces, ustedes me dirán, pero pará, está lleno de jueces corruptos. De acuerdo, pero yo quiero hablar conceptualmente. Y conceptualmente lo que necesito es lo que se llama un juez natural. Entonces, si yo voy a crear 23 nuevos juzgados y voy a poner 23 jueces subrogantes, bueno, se me hace un signo de interrogación. Una segunda pregunta valga la redundancia, de primera magnitud. O sea, son dos preguntas relevantes que tenemos, ¿no? La primera, ¿es esta reforma la que va a fortalecer aquel camino que se fue trazando a lo largo de los años, o es una reforma que va a entorpecer eso? La segunda pregunta, ¿estos jueces subrogantes van de alguna manera a confirmar aquello que hablamos de la idea de juez que adjudica, o va a ser un juez polémico? Yo creo que va a ser un juez polémico. ¿Por qué va a ser un juez polémico en los términos políticos? Porque está a merced, su cargo no es fijo, entonces está a merced de la voluntad política. Este es el segundo gran inconveniente que yo le veo a esta reforma. No los quiero aburrir más, José María, me parece que ya hablé demasiado, con lo cual creo que aquí paro. Por ahí después, si quiere algunos miembros del público, de los oyentes, puedan hacer alguna pregunta, profundizamos. Pero paro acá para no excederme en mi tiempo. Juan Gregorio, a ver, querías... Sí, si me permitís, coincido con todo lo que dice Diego muy claramente. Quisiera agregar un par de comentarios adicionales. Uno es, vinculando con la pregunta primera que contó Diego sobre cómo actuó la justicia frente a la pandemia, y él marcó, bueno, quedó de manifiesto una cantidad de problemas estructurales que existen. Bueno, como él dijo también, nada de esta reforma apunta a eso. Esta reforma no se ocupa del poder judicial que le interesa a la gente, nos interesa a los que estamos acá unidos y a la mayor parte de las personas. Es una reforma que se ocupa de la justicia que le importa a los funcionarios públicos, a los políticos, son los que van a ser juzgados por los juzgados federales penales, de los funcionarios públicos, especialmente en los casos de corrupción o de narcotráfico. Eso es lo que está afectado. Para ocuparse de este pequeño sector de la población, para darle una justicia que le resulta más satisfactoria aparentemente, ¿qué hacemos? Sacrificamos la justicia que nos interesa a todos los demás. Porque no solo no se ocupa esta reforma de la justicia civil, la justicia laboral, la justicia comercial, que tendría mucho para cambiar, sino que la ordinaria también la desguazamos, la destrozamos. Entonces, por ejemplo, se destroza la justicia de menores, se destroza la justicia ordinaria, porque muchos de los jueces van a ser quitados para ser llevados a este nuevo fuero para los funcionarios y para los narcotraficantes. Esto me parece que es un tema que es muy preocupante. Además, es parte de un proceso, porque antes de esta reforma judicial ya hubo otros manotazos sobre el Poder Judicial, como fue la reforma de la ley de jubilación, ley que merecía ser reformada seguramente, es muy injusto, hay muchas cosas que criticar de la jubilación de privilegio de los jueces. Pero la realidad es que esa reforma fue utilizada para vaciar el Poder Judicial. Entonces, hoy día tenemos 1/3 del Poder Judicial Nacional o Federal que está vacante, ¿no es cierto? Son juzgados tan vacíos, ¿no es cierto?, que se cubren con jueces suplentes
y que esto lo vamos a agravar con esto. Vamos a tener una cantidad enorme de jueces, ¿no es cierto?, que van a estar dependiendo del poder político. Había, cuando llegó este gobierno, una cantidad, había más de 100 o 150 cargos donde ya se había hecho el concurso y ya se había enviado al Congreso el pliego de los jueces para ser designados, y el presidente retiró esos pliegos del Congreso, no envió otros, y entonces hemos acentuado esto. Esto se vincula también con otra cuestión que es parte de este paquete, que es parte de lo que tiene la Comisión Beraldi, que decía Diego antes, que es el tema del Consejo de la Magistratura, es un capítulo en sí mismo, ¿no es cierto? Veo que está presente acá el doctor miembro del Consejo de la Magistratura, que sabe mucho de esto y que podría seguramente decir cosas. Pero, digo, nada de esta reforma apunta a resolver los problemas reales que la justicia tiene para el común de la gente. Y entonces es una reforma que tiene nombre y apellido. Se ha está aprobando una ley que tiene nombre y apellido, que es para conceder una moratoria impositiva a una persona, ¿no es cierto? Escondido dentro de una idea que en sí es positiva, porque lo que pasa es esto. Si alguien dice, hay que reformar la justicia, claro que hay que reformarla. Hay que mejorarla, claro que hay que mejorarla. ¿Se la mejora bien de esta manera? No, no se la mejora. ¿Hace falta una moratoria? ¿Hace falta una, facilitarle la vida a los que no han podido pagar los impuestos por la pandemia? Sí, claro que hace falta. Ahora, ¿hace falta perdonarle la deuda de los que retuvo a los combustibles una determinada persona? No, no hace falta. Entonces, dentro de una buena idea, la vamos prostituyendo para lograr un fin subalterno, un fin espurio. Y acá es lo mismo que pasa con la reforma judicial, me parece. Muy útil la exposición de ambos. Acá una de las personas presentes le dice a Diego que se siga entusiasmando, que no hay problema. Creo que están entusiasmados los dos. Bueno, muchas veces en las reuniones de Consejo de Redacción en Criterio, ahora son por Zoom necesariamente, si no eran siempre los martes en la sede nuestra, los dos expositores de hoy y otros hablaban, yo los escuchaba atentamente porque era muy interesante, hablaban con pasión de estos temas, y hay dos que me parece útil que ustedes los traten. Una es la ausencia del Poder Judicial en todo este tiempo. No sé si es un deseo de Piumato nada más, o que ha dejado a la justicia, entre paréntesis, al mundo judicial. Y otro es si no ausencia, el imperfecto manejo del poder legislativo. Es decir, nos encontramos con un país en este momento donde aparentemente el que tiene peso y puede hacer algo es el poder ejecutivo nada más. No sé si lo sinteticé como corresponde. Si le parece, contesto brevemente. Es decir, lo del Poder Judicial y la ausencia creo que ya lo hablamos. Es decir, sí, obviamente lo que uno hubiera esperado es un poder del Estado. Un poder del Estado no puede estar ausente. Esa para mí es una definición básica. Con lo cual, sí, la circunstancia de la pandemia, que haya estado en una situación de feria extraordinaria el tiempo que estuvo, me parece que no fue. En definitiva, mostró su carencia, que me estoy repitiendo con lo que dije antes, pero quiero tocar el segundo punto, que es el tema del poder legislativo. Eso sí es de una enorme gravedad, porque podría haberse reunido tanto el Senado como la Cámara de Diputados en cualquier ámbito. Por ejemplo, el Centro Cultural Kirchner tiene el espacio suficiente como para juntar a 257 almas, que es los miembros de la Cámara de Diputados, más secretarios, taquígrafos y demás, con el distanciamiento social, en un entorno sumamente agradable, y podrían haber sesionado perfectamente. Es decir, lo que quiero significar es que en todas partes del mundo, si uno mira, en Occidente, vale decir, en los Estados Unidos, en gran parte de Latinoamérica y en Europa,
los congresos siguieron funcionando, con las medidas del caso, pero siguieron funcionando. Entonces, no me parece una razón atendible que no funcionen porque hay un riesgo de contagio. Yo no digo que vayan a contagiarse, digo que se tomen las medidas necesarias del caso para que puedan legislar. Y si el Salón del Senado, que quizá alguno de ustedes conoce y yo conozco, es un poco chico, efectivamente, bueno, habrá que buscar otro lugar. Entonces, me parece que no hay razón alguna para haber apagado el Congreso como se apagó. Ahora funciona por Zoom, pero eso ya es un problema, porque ya estamos viendo que la oposición no está dispuesta a debatir una ley de la relevancia que tiene la reforma de la justicia por este mecanismo. ¿Qué uno esperaría de la clase política? Estoy usando una vieja categoría. ¿Qué esperaría uno de la clase política? Bueno, esperaría que esté a la altura de las circunstancias en esta materia. No quiero poner todos en la bolsa y decir que la clase política no hace nada, no, de ninguna manera. Pero sí me parece que hay determinados gestos que deben ser respetados. Un gesto es la sesión del Congreso, la sesión física del Congreso, de acuerdo a los reglamentos y con los protocolos necesarios, en una situación de emergencia como esta. Esto me parece insoslayable. Y ya estamos en el mes de agosto, con procesos y con procedimientos de debate y sanción de leyes que son de enorme relevancia. Entonces a mí me parece que tu punto, José María, es importante. Yo ratifico eso, pero además quiero decir algo porque parece, hemos dicho algunas cosas que son poco amables hacia el Poder Ejecutivo y hacia el gobierno actual, pero hay que decir que en este tema en particular la responsabilidad es bien compartida, ¿no? Porque frente a esa decisión de cerrar el Congreso y de que no puedan ir, he visto a los yo de la oposición llorando por la radio diciendo, me cortaron el micrófono. Y digo, señor senador, yo estoy le pago y para que vaya y se siente en su banca. Entonces vaya y siéntese en la banca. En vez de estar llorando porque la presidenta del Senado le corta el micrófono, vaya, abre la puerta, métase en el Senado y siéntese en la banca, ¿cierto? Y cumple con su función. Y me parece que acá es compartida la responsabilidad y hay que decirlo también, ¿no? Entre las preguntas que van apareciendo y antes de volver sobre el tema de la comisión de asesores que ustedes ya mencionaban, hay dos preguntas que quizás, Juan Gregorio, vos puedas esclarecerlas un poco. ¿Cómo es la relación entre los criterios impositivos y la doctrina social de la Iglesia? Bueno, no sé por qué yo debería reclamar. Yo digo, hay un principio que es básico, los impuestos hay que pagarlos. Se supone que los impuestos justos deben ser pagados porque eso es lo que quiere que todo funcione y que haya una suerte, una redistribución de la riqueza razonable. Yo vi alguna pregunta por ahí, decía, hay que pagar impuestos. Los más ricos tienen que pagar más impuestos que los más pobres, sí, por supuesto. Ahora, la discusión sobre el sistema tributario es una discusión enorme. Yo creo que todos los que saben no pueden decir que el sistema argentino es muy injusto. Es muy injusto porque castiga a los pobres, en primer lugar con la inflación. La inflación, entonces hace mucho tiempo que se ha dicho, es un impuesto que cobra el Estado en este momento está repartiendo enormes, ingentes cantidades de dinero, monstruosas cantidades de dinero, sin ningún respaldo, con solo la emisión. Es un dinero que cada vez da menos. Entonces, esto significa que los pobres que reciben ese dinero reciben un dinero que vale menos de lo que se supone que vale. Y entonces es cobrarles un impuesto que pagan ellos, pagamos todos, pero ellos especialmente, y tantos otros impuestos. El sistema impositivo argentino es un sistema que es extremadamente complejo, que es extremadamente pesado. Yo digo, por supuesto que impuestos hay que pagar buenos impuestos. Nadie está haciendo, me parece acá, un buen análisis de este tema. La Constitución en 1994, cuando se reformó, dispuso que hubiera una nueva ley de coparticipación, nunca se ha podido dictar, entonces, ni siquiera sabemos cómo se deben distribuir de manera justa los recursos entre naciones y las provincias. Bien, acá hay una pendiente. Son esos temas de largo plazo que nunca se alcanzan a abordar seriamente, ¿no? Vamos, no sé, Diego. vamos a la comisión
de asesores? Sí, claro. Sí, encantado. A ver, primero, vuelta, y discúlpenme que haga estos viajes históricos, pero a mí por lo menos me ayudan mucho a entender. Primera cuestión, diría casi constitucional. Es una facultad del presidente que no tiene absolutamente, voy a usar un término médico, no tiene absolutamente ninguna contraindicación que resuelva constituir una comisión asesora. Eso está muy bien. Yo no tengo nada que decir con que el presidente de la Nación quiera hacer una comisión asesora para que lo asesore sobre determinado, por el tema que sea, sean temas de salud, sean temas de reforma de la justicia, hasta ahí no hay ningún tipo de inconveniente ni contraindicación constitucional. Al contrario, está dentro de su facultad. Con lo cual, dicho esto, sí lo que es relevante es la manera en que incorpora a esos miembros de la comisión asesora, porque esa incorporación lo que va a mostrar, bueno, son los sesgos del presidente sobre el asesoramiento que está buscando. Esto es muy interesante. Entonces, por poner un ejemplo, si yo en la comisión asesora tengo 3 o 4 penalistas para que me asesoren en materia de derecho constitucional, lo primero que tengo que pensar es que quiere poner temas de derecho penal en aquellos títulos que va a tratar esa comisión. Uno de esos títulos es la Corte Suprema. La pregunta que yo me hago es, de lo que yo estudié es, ¿por qué tiene que haber especialistas en derecho penal en la Corte Suprema? No es necesario que los haya. ¿Puede haberlos? Desde luego. ¿Es necesario? No. ¿Es requerimiento constitucional? Menos. Entonces ahí tengo identificado un primer sesgo, ¿no? Hay un segundo sesgo, que es más complejo aún, que es que 2 de los miembros que a la sazón son penalistas defienden miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo o ex miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, como ustedes bien saben, en caso de corrupción. Eso generó este título mediático tan potente de decir que se trata de la Comisión Veral. Esto lo menciono nada más, pero no me quiero circunscribir a esto, quiero ir un paso más allá. La Corte Suprema es una institución fundamental de la República, en lo que hablamos al principio, y es una de las instituciones más agredidas de la República. Es muy interesante. Le doy algunos datos para tener en cuenta. El modelo judicial argentino copia el modelo judicial de los Estados Unidos. De hecho, la Corte Suprema americana tiene las mismas, mejor dicho, la Corte Suprema argentina tiene las mismas funciones que la Corte Suprema americana. Esto es muy interesante. Cuando en 1862 el general Mitre, presidente, pone en marcha la organización de la justicia federal y nacional, justamente a quien le pide que la organice es a la Corte Suprema, que él había designado. Una Corte Suprema muy prestigiosa. Había entre sus miembros, por ejemplo, convencionales constituyentes de 1853, como José Benjamín Barostiaga. Entonces lo que hace la Corte es enviar a un jurista de apellido García para investigar cuál era el estado de situación de la organización de la justicia en los Estados Unidos. Vuelve con toda la información, hace un memorándum muy profundo, que lo cita Joaquín B. González, y sale la Ley 27 de Organización de la Justicia. Ese es el origen de la Corte Suprema. Siendo que son 2 instituciones similares en sus funcionalidades, si uno toma el promedio de mantenimiento en el cargo de un juez de los Estados Unidos de América es de 16 años. El promedio de mantenimiento en el cargo. ¿Qué me indica esto? Bueno, que tiene una estabilidad razonable. ¿Cuál es el promedio de un juez de la Corte argentino? Exactamente la mitad. Exactamente la mitad. Entonces, ¿qué demuestra esto? Demuestra que la Corte argentina ha sido sometida de manera permanente, ¿no?, a los vaivenes de la política. Vuelvo a la idea de adjudicación y polémica. Entonces, si yo hago un rápido repaso de la historia, ¿qué veo? Veo que la primera agresión a la Corte, de manera global, cuando fue en 1947, con el juicio político que le hace el Congreso de la Nación a la Corte Suprema, en donde cambia de sus 5 miembros, cambia 4. ¿No? 1955, con la Revolución Libertadora, vuelta, cambio de miembros de la Corte Suprema. 1958, vuelta, cambio con la
asunción del presidente Frondizi. 1966, vuelta a cambio. Cuando digo vuelta a cambio, digo cambio total de los miembros de la Corte. 1966, con Onganía pasa lo mismo. 1973, cuando asume Héctor J. Cámpora, pasa lo mismo. Vuelta a cambio total de la Corte Suprema. 1976, de vuelta. Cambio total de la Corte Suprema. 1983, con el advenimiento de la democracia nuevamente, ahí sí se vuelve a cambiar la Corte Suprema. En este rapidísimo repaso de la historia, lo que yo veo es que la Corte tuvo desde 1862 hasta 1947 un periodo de razonable estabilidad, con un asterisco de enorme gravedad desde mi punto de vista, que es la famosa acordada que hace la Corte, que justifica la doctrina de facto a partir del golpe de Estado del general Uriburu contra Irigoyen. Si uno mira con anterioridad, en general, y salvo una excepción, o perdón, dos excepciones que son Roca y Alvear, un presidente de la Nación designaba uno o a lo sumo dos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Uno o dos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Por causas naturales, o porque se jubilaba, o porque se moría. Le pasó a Alvear que tuvo que designar tres por cuestiones de la naturaleza, no porque él quisiera. Le pasó a Roca por la misma razón. Eso es lo que yo llamo, y llama mucho la literatura especializada, cambios naturales de la Corte Suprema. Versus los cambios abruptos. ¿Cuál es el problema de esto? Vuelvo a mi conceptualización anterior, y con esto voy terminando y cierro lo de la Comisión Beraldi. Volviendo a lo anterior, cuando uno necesita, ¿qué es lo que necesita, mejor dicho, de una institución de la justicia? Para construir lo que todos hablamos, que es la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Necesita, de alguna manera, consolidación en el tiempo de la manera en que va a interpretar la ley. ¿Eso qué es lo que me da? Me da tranquilidad. Yo más o menos puedo entender, con la ayuda de un abogado, más o menos qué es lo que me van a resolver en un conflicto, en un problema que yo tengo. Esto es lo que se llama la seguridad jurídica, por eso es tan importante. Para que haya seguridad jurídica necesito una institución judicial, ¿no?, que sea independiente y que no sea agredida. Si la cabeza del Poder Judicial, en vez de por cambios naturales, yo la cambio de manera abrupta, de manera permanente, a lo que estoy agrediendo, en definitiva, es a este mecanismo tan necesario, ¿no?, de consolidación de la seguridad jurídica. Con el advenimiento de la democracia, tampoco fue que se dejó de agredir, porque si uno recuerda en 1990, con la presidencia de Carlos Menem, ¿qué es lo que hace Menem? Aumenta el número de miembros, y él se da el lujo de designar a 4. A 4. Es más, designa 5 porque Baqué se va, renuncia, porque no está de acuerdo con el aumento de miembros de la Corte. Resuelve él la mayoría, cuando en realidad el sistema lo que prevé, como dice un gran amigo y un gran filósofo del derecho, Martín Farrell, dice, mira, la idea es que el presidente designe solo un amigo. Es decir, que cada presidente puede designar uno o a lo sumo 2 amigos, pero no todos. Entonces, cuando yo miro esta Comisión Beraldi y cuando escucho, en definitiva, todas estas ideas sobre dividir la Corte en sala, sobre aumentar el número de miembros para que haya más exposición federal, inmediatamente no puedo dejar de pensar en lo que es el sesgo argentino. Y el sesgo argentino, lamentablemente, es un sesgo en donde se agrede a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo me pregunto, quizá inocentemente, ¿por qué razón ahora van a cambiar cuando el sesgo indica que sea el Poder Ejecutivo o la mayoría del Congreso la que quiera tener el control de la Corte Suprema? Entonces ese es el problema que yo tengo con la Comisión Beraldi. No me puedo sacar de la cabeza esto. ¿Cómo me sacaría de la cabeza esto? Bueno, que sea el Congreso, que sea el presidente el que diga, mirá, es importante pensar la reforma de la justicia, pero ¿sabés qué? Hay un tema que vamos a dejar afuera, que es que no vamos a atacar la cantidad de miembros. O si la tocamos, por ejemplo, la aumentamos a 9, el número 9 es un número arbitrario, igual que 5. No sé si es mejor 5 o 9. Supongamos que la aumentamos a 9, bueno, vamos a elegir 2 en el 2023 y vamos a elegir 2 en el 2027. Bueno, yo ahí puedo empezar a conversar. Esto es lo que quiero decir, y esto es a mí lo que me genera un enorme signo de interrogación en lo que hace a esta famosa Comisión Beraldi. ¿Que la Corte Suprema en su funcionamiento requiere modificaciones? Desde luego que sí, claro que sí.
Requiere modificaciones y requiere la Corte Suprema, de alguna manera, terminar de definirse qué quiere ser. Y con esto termino. Hoy todos los tratados internacionales y nuestra obligación constitucional es darle al ciudadano doble instancia. Es decir, un juez y una cámara revisora. No 3 instancias. Hoy la Corte Suprema de Justicia tiene rol de tercera instancia, cuando en realidad la Corte debería tener el rol exclusivo de control de constitucionalidad. ¿Esto qué significa? Significa que la Corte en determinados casos relevantes es la que fija la jurisprudencia en los temas más importantes. Y ese es el desafío enorme que tiene la Corte Suprema, de transformarse en un tribunal de constitucionalidad y no en una tercera instancia. Es fundamental eso. ¿Y para eso qué necesita? Necesita construir, ¿no?, un corpus y disculpen lo que voy a decir, pero un corpus de sabiduría jurídica que lo único que lo construye es el tiempo y la consistencia. Cuando yo estoy pretendiendo de 1983 en adelante reformar la Corte cada vez que puedo, porque tuve el aumento de miembros de Carlos Menem, el juicio político de Kirchner, luego Kirchner y Cristina Kirchner hicieron 2 cosas que son muy buenas y deben conservarse. La primera fue que teniendo la oportunidad de llenar 9 vacantes, la redujo a 5. Y la segunda fue el decreto 222, que estableció todo un reglamento para la designación de jueces de la Corte Suprema. Eso está muy bien y debe conservarse. Eso es justo decirlo. Ahora, que cada vez que venga un nuevo gobierno pretenda modificar la Corte, lo único que hace es llevarnos a la polémica y no consolidarnos en la adjudicación. Entonces, a mí me parece que la Comisión Veraldi tiene este inconveniente. No quiero seguir, porque discúlpenme, pero me parece que me largué demasiado, pero hay otros 2 temas que son relevantes, y ya los mencionó Juan Gregorio, que son el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. Estas dos instituciones que vienen de la reforma constitucional de 1994 son también enormemente relevantes, y el inconveniente que tienen justamente es que no han logrado consolidarse como instituciones constitucionales. Me explico. El Consejo de la Magistratura, desde 1994 en adelante, tuvo 4 leyes de consolidación del Consejo. 4 leyes es demasiado. Entonces estamos cambiando de manera permanente la composición. Queremos que sea el poder político que tenga más injerencia. Justamente la Constitución dice lo contrario. Estos son todos los problemas que tiene el Consejo de la Magistratura, y ojalá, en este caso, que la Comisión Veraldi, dé buenos consejos, y que los consejos no sean tendientes a politizar más el Consejo de la Magistratura, sino por el contrario, a darle más independencia y, como dice la Constitución, equilibrio. Termino con el Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué hoy es tan relevante? Porque es la institución en donde operan los fiscales. Los fiscales son, en el sistema acusatorio, quienes tienen el protagonismo. Por eso es tan relevante el Ministerio Público Fiscal. Y por eso es tan relevante lo que uno va viendo ahora, por ejemplo, con la agresión que el Senado de la Nación le está haciendo al procurador Casal, porque evidentemente el procurador Casal muestra signos de independencia. Nuevamente, para que la justicia funcione, el Ministerio Público Fiscal tiene que tener las mismas características que la justicia, que es independencia, imparcialidad y no ser agredido. Hoy, todo indicaría que no vamos por ese camino. Si uno mira, ¿no?, la reforma judicial, si uno escucha las intenciones, tanto las que se muestran o los sesgos que aparecen por debajo en estos casos. Perdón la extensión, José María, prometo no hablar más. No, muy bien, muy claro además. Me parece que quizás tanto Juan Gregorio como vos, Diego, puedan aprovechar para ver acá en el chat algunas de las preguntas o sugerencias que van haciendo, y que vamos a tener unos minutos todavía para poder referirnos a ella, o no sé si la palabra es responder o debatir, ¿no? Juan Gregorio, aprovecho para hacerte una pregunta antes.
una de las críticas que muchas veces oímos en el ámbito de criterio y más allá también, es una crítica hacia la jerarquía eclesiástica que no ha tenido en cuenta muchas veces, por ejemplo, el pago de impuestos, considerado casi como que eso no era delito evadir, o su presencia en muchos temas en los que aparentemente no demuestra una competencia específica. Yo sé que este tema probablemente vuelva a aparecer en la segunda de estas charlas, porque van a estar presentes dos teólogos, Lucio Florio y Gustavo Irrazábal, y van a estar acompañados por una filósofa, Elisa Goyenechea, que también es muy válida, o sea que se van a cruzar, pero me parece que aprovechando la presencia de Navarro Floria, le preguntaría sobre este tema. A ver, no sé exactamente cuál es la pregunta, pero puede criticar muy fácilmente, digamos, a la jerarquía eclesiástica, y puede ser injusto también en ese sentido, ¿no? Yo creo que les pedimos demasiado, a veces a los obispos les pedimos que sepan de muchas cosas, y no están formados para saberlas. Todo un tema con la formación de los clérigos y de los futuros obispos. En estos temas, es complicado, pero sería interesante saber cuál es en este momento el criterio formativo que hay en los seminarios acerca del valor que tiene la ley, el nivel de formación cívica que reciben los clérigos, que son los futuros obispos, ¿no es cierto? Porque siempre hubo algunas ideas medio raras circulando por ahí, como las leyes son medio como de cumplimiento optativo, ¿no es cierto? Con esa idea de que, bueno, si la ley de Dios está por encima de la ley de los hombres, y entonces terminamos no siendo necesariamente muy obedientes a lo que las leyes dicen. Por supuesto que siempre está el tema de la ley injusta de resistencia contra leyes injustas, pero esos son remedios de última instancia, ¿no es cierto? Uno tiene que pensar que en principio las leyes deben ser obedecidas. La preocupación de la Iglesia por los temas cívicos nunca fue demasiado robusta, digamos, ¿no? Hubo el famoso documento de Iglesia y Comunidad Nacional, ¿no es cierto?, en los comienzos de la democracia, donde la Iglesia se preocupó por marcar la importancia de algunos aspectos. Y yo creo que no estaría mal, a lo mejor, una reflexión en ese sentido. Por ejemplo, yo digo, el tema de la corrupción no es un tema menor. Es decir, el tema de saber si es admisible o no es admisible convivir con un alto grado de corrupción política. Y a veces se disculpan cosas que no se deberían disculpar. Es un tema que es jurídico, que es político y que es moral, ¿no es cierto? Donde uno podría esperar una palabra un poco más firme de parte de la Iglesia institucional, ¿no? Tiene que ver también con el tema del valor de la verdad, ¿no es cierto? Si uno puede mentir impunemente. Acá en Argentina se miente impunemente. Los políticos mienten impunemente. La palabra no tiene ningún valor, está totalmente devaluada. Uno puede decir una cosa un día y el día siguiente decir exactamente lo contrario. Eso no puede ser, no podemos construir así una sociedad sana. Yo lo escuchaba hace un rato a Diego que hablaba de, claro, porque nosotros que queremos vivir en la República, bueno, es una misión optimista, ¿no es cierto? Yo no sé si todos quieren vivir en la República. Yo creo que hay gente que vive en la República, no le interesa nada la República. La pregunta es, ¿a los católicos nos interesa defender la República y la democracia republicana como una forma de vida social? ¿O nos da lo mismo eso que una forma autoritaria, populista? ¿Tiene todo el mismo valor? Bueno, es una discusión que valdría la pena a lo mejor hacer. Creo que nos vamos un poco del tema con esto y a lo mejor, no sé si no conviene aprovechar los minutos que nos quedan para responder a alguna de las inquietudes de quienes nos acompañan pacientemente esta tarde. No sé cómo querés, si querés vos leer o claro, unir las preguntas que hay por ahí, o las hacemos nosotros, ¿no? Quiero que lo pueden hacer ustedes, eligiendo que hay temas que se repiten y temas
que están en polémica, ¿no? Pero elijan, por ejemplo, acá hay una pregunta que es directa para vos, que es, Juan Gregorio, ¿cómo ha sido la situación de las iglesias en el resto del mundo en el marco de la pandemia? ¿Habrá cambios? A ver, el tema de los cambios supongo que apunta a estas nuevas que todos hemos tenido que adaptar, y también las confesiones religiosas, por ejemplo, el uso de estas tecnologías nuevas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo creo que sí, hay cosas que evidentemente seguramente han venido para quedarse. No sé cuánto van a cambiar. Digamos, es evidente que no es lo mismo la misa celebrada con las personas y que uno va y comulga que mirar una misa por televisión o mirarla por streaming. Ahora, que para algunas situaciones es útil y puede resolver problemas donde de todos modos no habría misa, por ejemplo, puede ser, ¿no es cierto? Al comienzo de la pandemia hubo un obispo en Perú que dijo que los sacerdotes iban a poder escuchar confesiones por internet, por Zoom. Y enseguida le dijeron de todo y pues dio marcha atrás y dijo, no, eso no es, la confesión tiene que ser cara a cara, ¿verdad? Tiene que ser cara a cara, pero bueno, a lo mejor en algún momento eso se realiza. No solo la Iglesia católica y la Iglesia cristiana, todas las confesiones religiosas han tenido que afrontar esta situación. Hace pocos días los musulmanes tuvieron que suspender prácticamente la peregrinación a la Meca, que es uno de los principios básicos de su fe y de su vida religiosa. Realmente cada año van millones de musulmanes a la Meca, y este año solamente pudieron ir unos pocos miles, ¿no es cierto?, seleccionados que iban. Entonces era muy impresionante la foto que veía una pequeña cantidad de gente dando vueltas alrededor de la Kaaba, donde normalmente habría cientos de miles de personas amasijándose. Bueno, ha sido un golpe muy, muy, muy grande, ¿no es cierto? Me interesa también vincular con algunas cosas que hemos hablado hoy mucho del Poder Judicial, ¿no? Yo decía al comienzo que la libertad ha sufrido y que en la Argentina se ha abusado de prohibiciones por parte del Estado de la posibilidad de hacer celebraciones religiosas, pero esto pasó en todo el mundo. Ahora, las reacciones en el resto del mundo han sido distintas en muchos lugares. En Francia, por ejemplo, es un país, el paradigma del laicismo, ¿no es cierto? El Consejo de Estado le invalidó, declaró inconstitucional una resolución del presidente de Francia que había prohibido las reuniones religiosas. Bueno, esto es excesivo. Usted puede limitarlas, usted puede ponerle condiciones sanitarias, pero no puede prohibir. Porque está privando de un derecho. Limítelo razonablemente, ponga condiciones para que se pueda ejercer, pero no prohibirlo. En Francia. Acá en la Argentina yo conozco un solo caso de una persona que intentó acudir a la justicia para que le permitieran ir a bautizar a su hijo. Miren qué loca pretensión, ¿no es cierto? Y le dijeron que no, porque había por la salud pública, la pandemia y qué sé yo. El tipo fue apelando, llegó a la Corte Suprema despachó en 2 líneas diciendo, no es urgente el tema. No se ocupó de resolver la cuestión. Yo digo, este es el tipo de temas que, pensando en ese modelo de Corte Suprema ideal, ¿no es cierto?, que hablaba Diego hace un rato, la Corte hubiera podido decir algo muy interesante, hubiera podido tomar el tema y decir, bueno, ¿cuál es el alcance de la libertad religiosa? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el valor de la religión? ¿No es cierto? Y hasta dónde y cómo se puede o no se puede limitar o restringir. La Corte de Estados Unidos lo hizo, porque también tuvo que juzgar casos en ese sentido, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional francés lo hizo. La Corte Argentina, no, decidió importante ocuparse de este tema y lo dejó pasar, ¿no es cierto? Yo creo que todas las confesiones religiosas van a salir con la necesidad de esta pandemia, si es que salimos alguna vez, con la necesidad de revisar formatos y cosas. El mundo creo que ha cambiado para todos. Lo que no cambia son las personas. Nosotros seguimos siendo igual de buenos e igual de malos que éramos antes de la pandemia. Es decir, no es que vamos a ser todos más santos o todos más perversos de lo que éramos. Vamos a ser igual que como éramos antes. Entonces tampoco por eso los cambios van a ser tan enormes. Pero me parece que sí
hay muchas cosas que van a tener que ser repensadas. Juan Gregorio, vos hiciste mención al famoso documento Iglesia y Comunidad Nacional, y lo recuerda también Gloria Williams, que dice que fue un gran documento, ¿no? Excelente. Incluso se anticipa a la democracia, porque si no me equivoco, Iglesia y Comunidad Nacional es un poco anterior al advenimiento de la democracia. Debe estar fechado en el 80, si no me equivoco. Sí. Y hay otra observación, que no sé si la vas a acompañar o no, que ya Moisés en las tablas tenía un mandamiento que decía no robar. ¿Y eso no es una condena de toda forma de corrupción? Sí, evidente. Evidente. Por eso yo digo, no robar, no mentir, son cosas tan básicas, ¿no? Y parece que nos olvidamos de eso. Recordar de vez en cuando la vigencia de esos mandamientos no es nada. También hay una observación que dice, los obispos se creen que están formados para todo en la Argentina, particularmente sobre políticas públicas. Volvemos al tema que vos presentaste, ¿verdad? Y yo creo, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que no se le puede pedir todo. O se le puede sugerir que a veces hablen menos sobre los temas que desconocen, pero no sé. No, yo creo que digamos, la libertad de opinar como ciudadano no quiera, ¿cierto? Y iluminar sobre los temas que tienen connotaciones morales, hay que respetarla. Después están los temas técnicos, y está eso que ya decía el Concilio Vaticano II, la autonomía de realidades temporales. Entonces hay cosas donde, bueno, el obispo, ese es el lugar nuestro de los laicos, ¿cierto? De la reforma de la justicia. ¿Tienen que hablar los obispos? No sé, tienen que hablar los obispos. Son temas muy técnicos, a lo mejor, donde tenemos que hablar los laicos. Ahora, sobre algunos grandes principios, sobre en qué consiste administrar la justicia, ¿qué se espera? ¿Qué se espera de un juez? ¿Qué es lo que un juez debe ser? ¿Cierto? Bueno, sobre eso no estaría mal que dijeran alguna cosa. Diego, ¿estuviste leyendo un poco las opiniones y preguntas? Sí, hay unos comentarios que hace, esperen que los encuentro, no es fácil, pero hay un comentario que hace Luis Castro que me parece relevante, me parece interesante, que por supuesto no tengo la respuesta. Pero hay una pregunta que yo creo que es más retórica, que yo me hago también, ¿no? Dice, ¿por qué tenemos tan baja calidad institucional? ¿No? Y bueno, después hace otra cantidad de comentarios, pero me parece relevante eso. Y después hace otra pregunta que dice que, vinculada a las métricas, cómo comparar las métricas del Poder Judicial con otros países avanzados. Me parece muy relevante el comentario. Sobre lo primero, por supuesto, ¿por qué tenemos tan baja calidad institucional? No tengo la más mínima idea. Es para mí una frustración. Sí puedo ensayar algunas respuestas. La primera que haría es, ¿cuándo fue que Argentina empieza a decaer institucionalmente? ¿Cuándo se jodió el Perú? Es difícil situarlo, pero hay una cosa que a mí siempre me llama la atención, es que es esta acordada de 1930. La acordada de 1930, ¿qué es lo que marca? Marca una, diría, una idea de la manera de ejercer el poder que puede ser validada legalmente. Y eso es de una enorme complejidad, creo yo. Después podemos discutir si el golpe del 30, si no el golpe del 30, diría Oyen, pero la actitud de la Corte lo que hace de alguna manera es consolidar esta idea de que es casi lo mismo un gobierno republicano elegido que un gobierno de facto. Esto para mí es de una enorme relevancia y lo vinculo con el Poder Judicial. Entonces, si es la propia Corte la que está dispuesta a someterse al poder político, entonces, obviamente, esta tiene que haber sido un paso importante para un deterioro de la calidad institucional. ¿Cuál sería el contrafáctico? Porque yo creo que es válida la pregunta. ¿El contrafáctico cuál sería? Bueno, ¿qué deberían haber hecho? Porque como bien sabemos, y ya lo decía Montesquieu, el juez y el Poder Judicial es el más débil, no tiene ni la espada ni la bolsa. La espada la tiene el Poder Ejecutivo y la bolsa, bueno, el Poder Legislativo y el Ejecutivo también.
El Poder Judicial no tiene nada. Montesquieu decía, como buen criterio, bueno, es el poder más débil. ¿Qué podría haber hecho, siendo que no tiene ni la espada ni la bolsa? Bueno, podría haber renunciado. De hecho, Figueroa Alcorta era lo que quería hacer. Pero bueno, finalmente primó la mayoría y terminó eso. Entonces, a mí me parece que Argentina está llena de escalones que la van llevando hasta deterioro institucional. No, y es muy difícil reconstruir. Yo creo que 1983 fue una buena oportunidad. Es decir, lo que hizo Alfonsín, más la Cámara Federal y el juicio de las juntas, empezó a intentar reconsolidar la idea de estas instituciones como las conceptualizamos al principio. Obviamente 1990 fue un paso atrás muy importante. Termino con lo otro que comentó también sobre el tema de las métricas. Ese es un enorme problema. Si uno empieza a buscar información sobre el Poder Judicial, no hay. ¿Cómo son las métricas? Yo simplemente le puedo decir dos métricas que surgen de la vida diaria. Al señor Lázaro Báez lo empezaron a investigar en 2013. En 2016 le dictaron la prisión preventiva por riesgo de fuga, porque se tomó un avión en Río Gallegos sin plan de vuelo y el juez Casanelo pensó que se iba a Uruguay, con lo cual cuando bajó en San Fernando lo detuvo. Estuvo 4 años con prisión preventiva, eso es una aberración. En 4 años no se pudo resolver nada sobre eso, lo terminan liberando porque prisión preventiva era un exceso, y el juicio sigue. ¿Cuál es la métrica de eso? Otro ejemplo y termino. Hay un caso que no sé si habrán leído de Amado Vudú que estaba acusado de un no sé qué caso en la provincia de Formosa. Ese caso empieza en 2017. Recién ahora, en 2020, al juez se le ocurre dividir el caso y mandar una parte a Formosa y quedarse con la otra parte que ya no sé qué es. No importa, lo que quiero decir es que 3 años tardó. ¿Cómo construyo yo una justicia con esto? Y si uno mira, para terminar, lo que son los casos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encuentra ese problema. Uno no puede estar esperando una resolución judicial 10, 15 o 20 años. O, con esto termino, como el caso de Carlos Menem, que no tiene ni sentencia absolutoria ni sentencia condenatoria, porque su caso está por enésima vez en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lamento, pero no puedo dar mucha más respuesta que esta. Creo que los dos temas son claras identificaciones de nuestros problemas. Solucionarlos requiere, bueno, esta reforma creo que no coadyuva a un camino de solución. Juan Gregorio, ¿querés referirte a algunas de las sugerencias del chat? No sé, está bien, son muchas las preguntas. Quería, bueno. No, estoy buscando por ahí que han sido ya respondidas, inquietudes que tienen que ver con los impuestos, con la doctrina social, con una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Por aquí hay una cuestión, me salgo del tema de la justicia, pero estoy viendo acá una pregunta que habla del tema de la asistencia durante la pandemia. Vuelvo al tema de la pandemia, ¿no es cierto? Creo que vos, Pepe, me recordaste ese documento de los obispos de Buenos Aires sobre asistencia a los enfermos, Sí. que es parte también, ¿no?, de lo que no se ha prestado suficiente atención. Yo digo, me parece que en esta... vuelvo al tema que hablamos al comienzo sobre el rol que han tenido las confesiones religiosas en esta situación, ¿no? El poder político valora y ha valorado mucho a las iglesias cuando realizan su labor de acción social. Las iglesias son muy valiosas cuando se ocupan de los más vulnerables y cosas que hacen y hacen muy bien y que tienen que seguir haciendo, ¿no es cierto? Hay muchas iniciativas muy positivas. Ahora, cuando se trata de específicamente religioso, ahí parece que la valoración ya desaparece, ¿no? Este tema de la necesidad que hay de que las personas puedan recibir, cuando están enfermos y moribundos y demás, asistencia religiosa, ha pasado inadvertido. Yo escuchaba
hablar a un capellán de hospital, ¿no es cierto?, que explicaba lo importante que ha sido la labor que ellos han y las dificultades que han tenido para poder desarrollar esta labor, no solamente con los enfermos, también con el personal de salud, con los médicos, los enfermeros, la gente que trabaja en los hospitales, que está en vida y muchos han enfermado, ¿no es cierto? Y bueno, y la necesidad del apoyo de parte de los capellanes, y cómo se les ha dificultado realmente el acceso a las personas que los requerían, ¿no es cierto? En fin, me parece que estos son temas para seguir reflexionando en el futuro, que habrá que seguir pensándolo. Gracias. Gracias a los dos, a Juan Gregorio y a Diego, por este momento de instrucción y reflexión que nos han propuesto. Y gracias, por supuesto, a todos los que nos han acompañado hasta ahora. Queríamos respetar los tiempos, ¿verdad, Romina? Estamos llegando al final y no queríamos excedernos porque quiere ser un formato que no supere la hora y media, como vamos a intentar hacerlo también en el próximo encuentro. Romina, ¿querés decir 2 palabras del próximo encuentro o cómo hay que vincularse? Para no generar confusión con la información, si les parece, a los que se han inscrito para esta reunión van a recibir el anuncio de la